Mientras que yo crea que el centro de danza contemporánea de Cuba radica en las emociones, en los sentimientos, en los contrastes, la lógica del modernismo va a estar rota con la sorpresa del postmodern, con la sorpresa de la danza teatro, con la utilización de que siempre hay algo que falta, porque cuando utilice la palabra necesito el canto, cuando utilice el canto necesito el movimiento. Todas las obras siempre están inconclusas, dejando algo para pensar. Ese algo para pensar es parte a lo mejor del sueño que nunca voy a lograr. Pero yo estoy como Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y el sueño es que lo que hoy está, mañana yo quiero que esté mejor. Yo creo que todo el mundo cuando vea danza se siente orgulloso. Yo también me siento orgulloso, pero yo le veo los defectos. Que no los digo, pero los veo. Y esos son los que tengo que corregir. Ahí es donde está el trabajo, en el constante movimiento, la mutación constante del día a día, que eso es lo que tiene que ser la compañía. Eso es lo que yo espero. Y que tengo un montón de bailarines que tienen que seguirme en ese empeño. Yo creo que no hay una compañía en Cuba que no tenga un bailarín que pasaba por danza contemporánea. Y ese es mi orgullo también. Madre, esas lágrimas sonoras, ¿de dónde vienen? Mi obra, a lo mejor el pináculo de mi carrera, sea el dirigir danza. Pero si no tuviera la preparación que tengo como artista, no creo que tuviera los logros que he tenido, a lo mejor, que está mal el que yo lo diga, pero si cada uno de los cubanos se siente orgulloso teniendo una compañía como danza, ahí hay un poquito de Ramiro y otro poquito de Miguel. ¿Ves? Eso es lo que me une a mí a Ramiro. Tal vez yo no debería haberme llamado Miguel, él se llamó Ramiro Guerra, yo debería haberme llamado Armando Guerra, porque siempre estoy armando guerra, porque si no hay una guerra, si yo no tengo algo que vencer, si no tengo una censura, si no tengo algo complicado en la vida, simplemente me resulta demasiado aburrida y por lo tanto yo no quiero una compañía aburrida. Quiero una compañía que esté en constante evolución. Esa es la que yo pretendo algún día. Y tal vez me muera, y tal vez espere que de aquí a 400 años alguien diga, mira, todavía existe una compañía que se llama, bueno, esta ha tenido 5 nombres, a lo mejor en aquel momento no se llamará Danza Contemporánea de Cuba, pero será la misma. O por lo menos habrá evolucionado lo suficiente para que no sea la misma y sea superior a la que estamos. Esa es la que yo sueño, la que perdura en el tiempo por su calidad, por su entrega, por su trabajo.